Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos a oír un momento la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también confiando en que cada uno de ustedes se dejará guiar y edificar por Dios en estos tiempos difíciles donde es necesario oír palabra de Dios y así también que Él nos guíe conforme a la Escritura. Ya te quisiera invitar a oír un momento la palabra del día de hoy que se encuentra en Génesis. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo del 1 al 3. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. La palabra del día de hoy nos habla con respecto a la creación, pero en realidad tenemos que entender nosotros en el momento que abrimos la escritura y queremos leer la palabra de Dios, que esta palabra es espiritual y como tal uno debe de tratar de entender las escrituras, ya que ella misma nos enseña, nos dice que la letra mata. Y efectivamente, porque si leemos la escritura literalmente, nos vamos a equivocar. De cierta forma aquí habla con respecto a la creación, pero realmente Dios nos quería enseñar y decir que Él creó todas las cosas. De cierta forma, Dios se hace entender y quiere así también que nosotros le conozcamos. Y referente a la creación, Dios lo que dijo en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, fue todo lo que dijo con referente a la creación, ya que la intención de Dios siempre ha sido hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas, guiarnos en sabiduría y en entendimiento a través de las escrituras. Y esos son los misterios que nosotros necesitamos que Dios nos revele a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos entender ni comprender la Escritura. No podríamos nosotros conocer a Dios, como así también hallar la vida eterna. Juan 5, versículo 39 nos dice eso, que tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Dios. Si no examinamos la Escritura, no la escudriñamos y no le pedimos a Dios que nos dé la revelación del Espíritu para que nosotros podamos entender su perfecta voluntad, nos vamos a equivocar en el camino. Hoy nosotros somos testigos de cuántas denominaciones, cuántas religiones existen en el mundo, cuando la escritura es una sola, pero las interpretaciones o los entendimientos son muchos. Y cuando la realidad Dios nos dice que es un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe, y el Espíritu Santo es uno solo, entonces eso a nosotros nos tiene que hacer meditar referente al conocimiento y a la palabra de Dios. ¿Qué existe tantas denominaciones y tantas religiones? ¿Será que el mundo o será que muchos están leyendo las escrituras conforme a sus propios entendimientos? ¿La están leyendo con la lógica humana? ¿Están tratando de entender la palabra de Dios carnalmente? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, como así también
comprender que si Dios no nos revela las Escrituras y no nos hace entender su palabra, nos vamos a equivocar siempre. Siempre nos vamos a equivocar. Y es por eso que nosotros necesitamos que Dios levante siervos en el Espíritu, les enseñe, les dé la revelación, como así también a nosotros, a través de los siervos, nos enseñe y nos haga entender su perfecta voluntad y esta escritura que nos puede guiar a Él. La palabra de Dios es muy hermosa, pero hoy por hoy necesitamos que los siervos espirituales escogidos por Dios la prediquen fielmente. Dios nos dice escudriñar las escrituras porque en ellas hallamos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Dios nos habla con referente en su creación. Así también Él nos quiere hacer entender su voluntad en sabiduría. En el versículo 2 Dios dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El ser humano fue creado de la tierra. Él nos creó. Él nos hizo a su imagen y semejanza. En el versículo 2 del Génesis, en el capítulo 1, Dios nos está diciendo, a través de la creación, que Él quiere que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestra condición, cómo es nuestro corazón. Él dice que la tierra estaba vacía y desordenada. Y es una realidad en todos los seres humanos. Producto que Adán y Eva cometieron pecados en el huerto del Edén, heredamos esos pecados y por lo tanto nuestros corazones están en tinieblas y están vacíos. Vacíos porque estamos carentes de la luz, carentes de Dios, apartados de su gloria. Y es por eso que el versículo 2 Dios nos quiere hacer entender que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición espiritual. Quiere que Él hagamos un momento de reflexión en nuestra vida y veamos el por qué el ser humano busca la felicidad, busca llenar el vacío de su corazón con todo lo que este mundo le ofrece. ¿Y por qué nada lo satisface? Cuando logra un objetivo, ya busca otro. Trata de buscarle un sentido a su vida. De una u otra manera, el ser humano busca llenar el vacío que tiene en su corazón. Y hoy por hoy, la tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que hoy por hoy el ser humano busca en esa velocidad cibernética o a través de la internet o a través de la misma tecnología satisfacer algunos requerimientos que ellos tienen quizás físicamente también. Pero nada de eso satisface al ser humano. El que es millonario busca ser más rico. El que es pobre busca salir de la pobreza. Y eso es lo normal. Pero ¿hasta qué punto nosotros buscamos llenar el vacío de nuestro corazón? ¿Qué realmente nos puede satisfacer a nosotros en este mundo? Que nos permita decir que estamos plenos y felices cuando realmente nuestro corazón nos dicta lo contrario. Y sin importar cuántos logros hayamos tenido en este mundo o en nuestra vida, no importa cuántas cosas podamos lograr en este mundo, nada nos va a satisfacer.
No importa cuántos logros podamos tener en cualquier ámbito de nuestra vida, aún va a seguir estándose vacío. Y es por eso que Dios luego nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él quiere que el ser humano escudriñe las Escrituras, pero que así también examine su corazón. En Jeremías 17 Dios nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si no conociéramos o no discernimos nuestro corazón, no nos vamos a dar cuenta jamás la necesidad real que tenemos nosotros en el ámbito espiritual, de qué somos carentes y el por qué nosotros nunca vamos a llenar el vacío de nuestros corazones en este mundo. Que cualquier satisfacción que tengamos va a ser pasajera, que cualquier logro o felicidad que tengamos en este mundo es pasajero, ya que al día siguiente ya vamos a estar buscando otro objetivo y otro logro más para seguir llenando el vacío de nuestro corazón. Nada nos va a satisfacer. No importa cuántos objetivos nos pongamos en la vida. Y es por eso que nosotros tenemos que tratar de entender y comprender cuán importante es la palabra de Dios y dejarnos guiar y encontrar esta palabra espiritual para que podamos conocer la voluntad de Dios. Y así también sepamos acercarnos a Dios, no con arrogancia, sino con humildad de corazón, sabiendo quiénes somos nosotros y quién es Dios en nuestra vida. Hoy por hoy hay muchos que no conocen a Dios, pero dicen que creen en Dios, pero realmente aún no le han conocido, no han tenido ese encuentro personal con Él, ya que no lo han hallado en la Escritura, ya que muchas veces el ser humano es más de oír historias, observar situaciones. El ser humano actúa bajo la razón y bajo la lógica. Tiene que ver para poder creer. Y hoy Dios nos dice que tenemos que creer primeramente. Y vamos a ver. Si no creemos en la palabra de Dios y no creemos en las obras que Él quiere realizar en nuestras vidas, jamás lo vamos a ver en nuestras vidas. Pero una cosa es innegable, que nuestros corazones van a seguir estando vacíos y desordenados, producto del pecado que heredamos de Adán y Eva. El ser humano nace pecador y necesita volverse a Dios. El ser humano necesita nacer de nuevo y para ello necesita remisión de pecados. El ser humano necesita examinar su corazón y conocer su condición humana, no como el hombre la mira, sino como Dios nos mira. Dios nos mira con ojos muy distintos, así como nosotros nos observamos unos a otros. Nosotros calificamos a los seres humanos conforme a su comportamiento. Dios examina el corazón, mira el corazón y ve si esa persona ha recibido o no la remisión de sus pecados. De esa forma Dios puede determinar quién es hijo de Él y quién no es hijo de Él, quién es salvo y quién no es salvo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. En un momento nos hace sentir felicidad y al otro momento nos hace sentir enojado. En un momento nos gozamos y en otro momento lloramos. En un momento sentimos nuestro corazón pleno, satisfecho, y en otro momento lo sentimos destruido.
porque somos personas emocionales, sentimentales, que divagamos de un lugar hacia otro. Necesitamos nosotros examinar nuestro corazón. Necesitamos nosotros saber quiénes somos nosotros delante de Dios. Si no conocemos nuestra condición humana, si no conocemos quiénes somos, cómo Dios nos mira, difícilmente vamos a poder acercarnos a Dios como Él quiere que nos acerquemos. No podemos caminar este camino como a nosotros se nos plazca. Él trazó una línea de fe. Él tiró una plomada para la humanidad. Él define lo que es fe. Como también definen qué tenemos que creer y cómo tenemos que creer. Y es todo lo que tenemos que hacer. Buscar la verdad. Porque la verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Nos hace libre de la condenación. Lo aceptemos o no lo aceptemos. Lo queramos o no lo queramos. Existe un cielo y existe un infierno. No es problema de Dios si lo creemos o no lo creemos. Es problema de nosotros. Somos nosotros los necesitados. El universo, el cielo y la tierra, las estrellas, el sol, el agua, la lluvia, los climas, nada de estas cosas fue casualidad. Nada de lo que está creado fue por la casualidad. Alguien lo hizo. Este es el único planeta en todos los universos que existe vida humana. La gravedad precisa, el aire preciso, la atmósfera precisa, los alimentos que necesitamos, las estaciones del año, el sol a la distancia precisa, la luna a la distancia precisa. Todo hecho a la perfección para que nosotros podamos vivir en este mundo. ¿Cómo no creer que existe Dios? ¿Cómo no creer que alguien creó todas estas cosas y que no fue la casualidad, que no fue algo hecho de la nada, ya que la misma palabra Él nos dice que Él por su palabra hizo los cielos y la tierra? Y es necesario que nosotros lo creamos con todo nuestro corazón. Y inmediatamente en el versículo 2 del Génesis, Dios nos comienza a hablar a nuestro corazón. Inmediatamente nos dice que la tierra estaba vacía, desordenada. Dios te dice, examina tu corazón. Mira el vacío que hay en tu corazón. En Jeremías, a través del profeta, nos dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. En Juan, capítulo 5, Él nos dice, escudriñad las escrituras, porque en ella hallamos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, de Él, de Dios. Él en todo momento nos manda a examinar y a estudiar la palabra de Él, que busquemos de Él, pero así también que examinemos nuestras vidas, que veamos nosotros a través de su palabra cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras insuficiencias, por qué el ser humano se comporta de esta forma o de otra forma. ¿Por qué el ser humano tiene muchas ambiciones? Nada, con nada se conforma. Algunos pueden levantar los brazos y decir que son austeros, pero aún así existen ambiciones en sus corazones. Y a ese vacío Dios se refiere.
El vacío que provoca el pecado, el vacío que provoca las tinieblas, el vacío que provoca la ausencia de luz, el vacío que provoca estar apartado de Él. Por eso que a continuación dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas es su palabra, el Espíritu de Dios se mueve en su palabra. Escudriñad las Escrituras, porque en ella halláis la vida eterna. A través de su palabra hallamos la vida eterna. A través de su palabra hallamos remisión de pecados. A través de su palabra hallamos el Espíritu Santo. Por eso que en el versículo de Génesis nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Él quiere que vayamos a las Escrituras y a través de ellas recibamos la remisión de nuestros pecados y recibamos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Porque Él anhela que nosotros saquemos ese vacío que hay en nuestro corazón. Imagínate un hogar donde no tenga ningún tipo de luz, todo en oscuridad. Y tú intentes caminar por ese lugar. ¿Con cuántas cosas te vas a encontrar o vas a chocar? Que ni vas a saber qué cosas son. Porque hay ausencia de luz. Pero cuando llega la luz a ese lugar, uno puede observar el desorden que hay en ese lugar, como así también toda la suciedad que hay en ese lugar. La luz es su palabra. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para ver, para observar el vacío de nuestro corazón y traerlo a la luz de su palabra, para que así Dios pueda poner en orden nuestra vida, para que así Dios pueda poner en orden nuestra condición espiritual, sacar ese vacío, ese desorden, limpiar la casa, para que esté apta para poder recibir a quien nos da la salvación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El ser humano necesita volverse a la palabra de Dios, necesita escudriñar palabra de Dios para que a través de ella recibir remisión de pecados y así también el Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios es que lo conocemos a Él, conocemos su voluntad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Algunos dirán, yo profeticé, hice esto o esto otro en tu nombre, pero el Dios le declarará, nunca te conocí, hacedor de maldad. Eso no se lo dice a la gente del mundo, eso no se lo dice a la gente que no cree en Dios, eso se lo dice a la gente creyente, aquellos que le dicen Señor, Señor, y trabajan para la obra de Él. Pero Él, ¿por qué declara que nunca le conoció? Porque nunca buscaron la voluntad del Padre, porque nunca buscaron la voluntad de Dios, creyeron en Dios a su manera, pero nunca se encargaron de conocer el corazón de Dios, de examinar su propia vida. Ellos se acercaron a Dios conforme a su propio entendimiento carnal y no conforme a la voluntad del Padre y conforme a la revelación del Espíritu. El ser humano necesita tener un corazón humilde, necesita humildad de corazón para acercarse a Dios, porque Dios es manso y humilde. Dios nos dice que un corazón humilde no lo desprecia, pero al corazón altivo lo mira desde lejos. Entonces, ¿cómo debo de ser yo delante de Dios? ¿Qué tipo de humildad debo de tener en mi corazón para poder acercarme yo a Él? La humildad espiritual, no la carnal, sino la humildad espiritual. Esa humildad espiritual es aquella que reconoce que es necesitado de Dios. Esa humildad espiritual es aquella que reconoce que en su corazón hay pecado y que necesita la ayuda de Dios para poder
recibir la remisión de pecados. Vas a conocer muchos tipos de personas en el mundo. Algunos que viven aún en la propia calle, pero son altivos de corazón, porque no quieren recibir a Dios. No quieren reconocer su condición espiritual. Por eso que nosotros no necesitamos observarnos carnalmente. Necesitamos observarnos espiritualmente. Y por eso que no podemos hacer excepciones de personas, porque Dios vino por toda la humanidad. Pero nosotros muchas veces juzgamos todas las cosas con ojos carnales, porque no tenemos la capacidad de observar espiritualmente. Porque ¿quién te ha enseñado a ti discernir? Pero somos rápidos para juzgar carnalmente. Todo lo juzgamos por nuestra propia vista. Nos da lástima, nos da muchas veces tristeza ver gente que está en la calle con mucha necesidad. Pero tú le das una palabra de aliento, le das una palabra de Dios y no quieren recibir a Dios. Es triste, es muy duro, porque a pesar que su condición carnal notablemente y observablemente es necesitada, pero no puede reconocer que espiritualmente también es necesitado. Y por eso necesitamos que en estos tiempos levantarnos y orar por toda la humanidad, orar y pedir para que Dios dé entendimiento y sabiduría e inteligencia del más pobre al más rico, del más pequeño al más grande, del más humilde al más poderoso, para que puedan entender y comprender que Dios no nos mira con ojos carnales, Dios nos mira con ojos espirituales, que Él examina nuestro corazón, ve nuestra condición espiritual. Él sabe quién tiene vacío su corazón, quién tiene desordenado su corazón, quién tiene pecado en su corazón. Porque a Él no se le puede engañar, pero nuestro corazón carnal es engañoso más que todas las cosas. Si a algunos le cantan y hacen poesías al amor, pero al día siguiente están violentando, porque así es nuestro corazón, es como la ola del mar, nos hace navegar de un lugar hacia otro, de un sentimiento a otro, de una emoción a otra nos hace ir. Así de inconstante es nuestro corazón carnal. Por eso Dios busca adoradores en el espíritu y no adoradores carnales. Por eso Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos para poder seguirle a Él. Porque tenemos que discernir nuestra vida espiritual de la carnal. Carnalmente, ¿quién es perfecto? No existe el hombre perfecto ni la mujer perfecta carnalmente. Pero espiritualmente sí podemos ser perfectos porque Dios es perfecto. Y si Dios mora en tu corazón, espiritualmente eres perfecta porque Dios te ha dado remisión de pecado y eres justo delante de Él. Y no son por tus méritos, no es porque tú hayas logrado algo delante de Él. Es porque tú no tienes ningún mérito delante de Él, ni delante de nadie. En ti no existe jactancia, y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de los seres humanos, que nos despojemos de nuestra jactancia. Pero hoy por hoy somos arrogantes, aún entre nosotros mismos nos jactamos de uno u otro logro. Miramos en menos a una u otra persona por su condición física, por su condición social. Somos hipócritas delante de Dios. Ah, pero nos gusta que nos digan cosas bonitas. Nos encanta que nos digan cuán hermosos somos, o cuán bien vestimos, o cuán educados somos para hablar. Nada de eso te va a dar remisión de pecado. No importa cuántas cosas puedas hacer en la vida,
carnalmente, nada te va a dar remisión de pecado, nada te va a justificar delante de Dios. La única forma de ser justificado y salvo delante de Dios es conociendo la verdad, recibiendo remisión de pecados, conociendo la verdad. Por fe y para fe, dice la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que nos demos cuenta desde el Génesis, desde el capítulo 1. Él nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Él quiere que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual, que nuestro corazón está vacío y desordenado, producto del pecado, de la ausencia de Dios en nuestra vida. Pero hoy por hoy, ¿quién medita en el pecado? ¿Quién medita en la vida espiritual? Cuando hoy por hoy todos se refieren carnalmente. Todo se observa carnalmente. ¿Quién discierne? Necesitamos de Dios urgentemente. La humanidad necesita de Dios. La humanidad necesita que el ser humano se acerque a Dios. Y para eso Dios nos dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve en su palabra. Que tenemos que escudriñar su palabra. Porque en ella hallamos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Él. Y cuando uno examina la palabra de Dios, uno busca con humildad espiritual a Dios, Dios va a salir a nuestro encuentro. ¿Y qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Cuando uno escudriña la palabra de Dios, uno se encuentra con la luz. Y la luz vino a este mundo. Y caminó en este mundo. Y tomó los pecados del mundo. Y murió por todos los pecados del mundo. Y se levantó de entre los muertos para darnos una nueva vida. A eso vino Jesucristo. Él es la luz del mundo. Y Él vino a sacar ese vacío y ese desorden que hay en nuestro corazón. Pero para eso nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. Necesitamos ser guiados por hombres escogidos por Dios. Necesitamos ser enseñados por hombres enseñados por Dios. Maldito el hombre que confía en el otro hombre. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Él es el hacedor de todas las cosas. Él levanta siervos en el Espíritu. Y ellos te pueden guiar en espíritu y en verdad a recibir la remisión de tus pecados para que el vacío de ese corazón se vaya y llegue la luz. Y el versículo 4 que dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿De qué se agrada a Dios? ¿Qué es lo bueno para Dios? Lo bueno para Dios son aquellas personas que buscan la remisión de sus pecados y reciben a Cristo en su corazón. Y dijo Dios que la luz era buena. Y una vez que esa persona recibió a Cristo en su corazón, recibiendo remisión de pecados y el Espíritu Santo en su vida, ¿qué hace Dios? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios separa a sus hijos del mundo. Dios separa al justo del pecador. Dios separa el trigo de la cizaña. Ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al pueblo de Dios.
Y por eso es que es necesario en estos tiempos buscar y escudriñar la palabra de Dios y examinar nuestra vida espiritual y no carnal delante de Dios. En esta sociedad en la cual nosotros estamos todos insertos, de cierta forma, muy bueno que nos comportemos decentemente y honestamente entre nosotros, nuestros pares. Es muy, muy importante, muy bueno. Porque así nos ayuda a vivir en paz y en tranquilidad en esta sociedad. Pero no importa cuánto te esfuerces tú carnalmente por poder agradar a Dios si no conoces la verdad. Nada de lo que uno pueda hacer en este mundo nos puede dar remisión de pecados. El vacío de nuestro corazón solo Dios lo puede sacar. Y lo saca a través de su propio Hijo Jesucristo, el cual lo mandó a ser bautizado y crucificado, y al tercer día lo levantó de entre los muertos. Y así nosotros recibimos la luz en nuestro corazón. Y dijo Dios que la luz era buena. ¿De qué se agrada a Dios? De aquellos que reciben remisión de pecados. Aquellos que buscan la verdad. De aquellos que examinan la palabra de Dios, la estudian. De aquellos que saben oír a los siervos de Dios. Aquellos que buscan con humildad de corazón la salvación. Que Dios te bendiga esta tarde. Cuán importante que nosotros examinemos nuestra condición espiritual. Cuán importante es que nosotros también hagamos un alto en nuestra vida carnal, en el agobio del día a día, el cual no nos permite muchas veces escudriñar nuestro corazón. Muchas veces nuestra alma, nuestro espíritu está gimiendo porque quiere volver a Dios y nosotros no lo escuchamos. Porque el agobio del día a día va llenando nuestro corazón de tantas cosas y lo llena hasta tal punto que ya Dios no tiene cabida en tu corazón. Siéntate un momento, examina tu vida espiritual, despójate de las cosas que realmente te están estorbando y dale cabida a Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado. Y esperando que Dios siga restaurando y dando sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Te invito a dar gracias por esta palabra. Te invito a orar. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia, como así también por las enseñanzas que usted nos da a través de su palabra. Derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y así también siga usted esparciendo su palabra por todo el mundo. En cada rincón, Dios Todopoderoso. Haz llegar tu palabra a donde tiene que llegar. Y comienza a salvar con poder de lo alto, Padre Santo. Gracias por esta bendición, mi Señor bendito. Siga obrando usted en misericordia en este mundo. Síganos guiando con espíritu y verdad. Bendiga a aquellos que están en los hospitales, en las cárceles. Bendiga a aquellos que están en las calles, olvidados, abandonados. Bendiga a aquellos que están en sus hogares con mucha necesidad en estos tiempos. Seas tú, Padre mío, llevando esperanza donde ya no lo hay. Seas tú, Padre mío, llevando descanso donde sus cargas la están agobiando y abrumando día tras día. Haz llegar esta palabra, Dios Todopoderoso, donde haya un corazón humilde y te reciba con gozo en su corazón. Gracias por esta bendición, mi Señor, que usted me da día tras día de poder hablar de su palabra. Y bendiga a todos aquellos que han oído esta palabra, esta predicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos y será hasta la próxima si Dios lo quiere. Bendiciones.